Prácticamente, miren, no registro nada, salvo que haya hecho un pago anticipado por alquileres, que en ese caso se registraría esto. Pero si no hay un pago anticipado por alquileres, inclusive en un reconocimiento inicial de un arrendamiento operativo, no se reconocería absolutamente nada. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si ahorita ustedes, la empresa donde ustedes trabajan, contrata un arrendamiento de, no sé, pues de un almacén por 10 años, imagínense, y todo el contrato es de 1.000.000 de soles. Y ahorita ustedes reciben el contrato. Mira, contador, acá está el contrato porque tú me has dicho que te envíe todos los contratos que firmemos. Acá está. Y no se ha pagado nada todavía. ¿Registrarían ustedes algo por ese contrato? ¿Verdad? Nada. O sea, los contratos no se registran, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, preguntas. Ahorita la empresa donde trabajan, ustedes les mandan un contrato donde dicen, mire, mediante este contrato estamos adquiriendo una maquinaria que va a llegar en diciembre al puerto de Chimbote. Acá está, contador, te lo estoy dando. Tienen el contrato y dicen, precio de la maquinaria, $1.000.000. ¿Cómo se va a pagar? Se va a pagar a la llegada al puerto de Chimbote, se hace una transferencia de $1.000.000 y se paga la transacción. Pero te dan el contrato ahorita. ¿Se contabiliza o no se contabiliza? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, ¿verdad? De acuerdo. Hoy día firmas un contrato de arrendamiento de una oficina por 12 meses, a partir de hoy. De 12 meses a $1.000 cada uno. Serían $12.000. Pero el contrato dice mes vencido, mes pagado. Y hoy día firman el contrato y te dan el contrato. ¿Contabilizas el contrato? ¿Cuándo les el pago? ¿A la firma del contrato? No, nada, ¿verdad? No se contabiliza. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si yo no registro el activo fijo y la deuda? Hay un riesgo de subvaluación, porque los activos estarían subvaluados y los pasivos también estarían subvaluados. ¿Ya? Ese es el riesgo si no hago la contabilización. Entonces, acá hay algunos conceptos que lo vamos a repasar poco a poco. Y aquí está el asunto. Si te dan un contrato de arrendamiento, lo primero que debo hacer es identificar si es operativo o si es financiero. La norma nos da 5 pautas para identificar si es financiero u operativo. ¿Ya? En la vida práctica, ¿ustedes en las empresas donde trabajan tienen arrendamientos financieros? ¿No tienen? ¿No tienen? ¿No tienen leasing? Sí tienes leasing, ¿no? ¿Con quién? Con un banco seguro. Sí. En la práctica, la verdad es bastante sencillo identificar un arrendamiento financiero, porque el título lo dice, lo haces con un banco, el banco te entrega el bien y la empresa se hace cargo del bien y se responsabiliza por el bien totalmente, ¿no? Esto creo que está yendo más allá de eso. O sea, ¿ustedes creen que para hacer un arrendamiento financiero, el arrendador, y ya sabemos que es arrendador, ¿verdad? Es el dueño del bien. ¿Es necesario que el arrendador sea una entidad financiera, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? ¿Es necesario o no? Uh-huh. No es necesario. ¿Usted qué opina, señorita? ¿Necesario o no? ¿Por qué? Porque la norma no lo dice, ¿no? No dice el arrendador tiene que ser un banco. No dice el arrendador. No dice el arrendador tiene que ser una entidad financiera autorizada por la SBS a hacer arrendamiento financiero. No lo dice. El arrendador puede ser cualquier empresa. ¿De acuerdo? Lo único que le interesa a la NIF es la sustancia antes que la forma. Claro que si tú haces un arrendamiento financiero con una empresa que no está autorizada por la SBS, no vas a tener las ventajas tributarias que te da el arrendamiento financiero. Nada más que eso. ¿Verdad? ¿Cuál es la única ventaja tributaria que te da el arrendamiento financiero? Es el tema de que puedas depreciar el activo fijo en el plazo del contrato. Claro, siempre y cuando hagas el arrendamiento financiero con una entidad financiera que está autorizada por la SBS. ¿Ya? Entonces, si tú haces el arrendamiento financiero con una empresa que no está autorizada por la SBS, simplemente, no vas a poder depreciar el activo en el plazo del contrato. Es el único asunto, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces tengo un contrato de arrendamiento. Ahora quiero clasificarlo como financiero o operativo. ¿Qué debo hacer?
fácil, agarro estas 5 consideraciones. Miren lo que dice la norma en el párrafo 10. Dice, el que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción más que de la mera forma del contrato. O sea, ¿de qué depende? De la naturaleza y no de la forma. Luego dice, ejemplos de situaciones que por sí solas o de forma conjunta normalmente conllevarían la clasificación de un arrendamiento como financiero. Normalmente, dice. Entonces, primer punto. Entonces, en la vía práctica, ¿qué hacemos? Agarramos el contrato y comenzamos a leer estos 5 asuntos. Dice, 1. El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Entonces, esta parte lo tengo que buscar en las cláusulas contractuales, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se termina el contrato? Entonces, el contrato, si el contrato dice, al finalizar el contrato, ¿no? La propiedad del bien pasa a ser ¿de quién? Del arrendatario, entonces ya estamos en buen camino. Ya estamos en buen camino. La norma, no, miren lo que dice la norma, que las situaciones por sí solas o de forma conjunta pueden llevarte a concluir que estás ante un arrendamiento financiero. O sea, no dice que las 5 se deban cumplir. Basta que una te lleve a la conclusión, podríamos estar sustentando que estamos ante un arrendamiento financiero. ¿Qué pasa si buscas en el contrato esta situación y no encuentras una cláusula, ningún párrafo, nada entre líneas, ni líneas chiquitas, ni párrafos a pie de página que te digan que al final del contrato se va a transferir la propiedad? ¿Lo descalificamos como arrendamiento financiero? La respuesta es no. Todavía hay más cosas que debemos evaluar, ¿de acuerdo? Segundo párrafo, dice, ok, lo primero no lo encontramos. Segundo, dice, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. O sea que hay que buscar dentro de las mismas cláusulas contractuales si hay una opción de compra. Y esa opción de compra tiene que ser muy chiquitita, ¿no? A veces hay 1 sol, 100 soles, 1000 soles, depende del tamaño del activo, ¿no? Pero es muy chiquito. ¿Por qué es tan chiquita esa opción de compra? Porque el arrendador ya ganó la plata ya. El arrendador, mediante las cobranzas de las cuotas, ya se siente satisfecho de haber hecho un buen negocio. Es decir, ya recuperó la inversión en el activo y ya ganó intereses también. Entonces le dice al arrendatario, llévatelo si quieres, dame 1 sol. No pasa nada. Entonces eso ya te da un indicio de que este es un arrendamiento financiero, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en Lima, en la Panamericana Sur, hay un montón de empresas que dicen arriendo. ¿Qué cosa arriendan? Grúas para la construcción. ¿De acuerdo? ¿Ellos alquilan grúas para transferir la propiedad del bien? No, ellos alquilan por horas, ¿no? Y ganan un montón de plata con ese tipo de alquiler. ¿Ellos acaso le van a decir al término del contrato, al constructor que le alquila, le van a decir, si quieres dame 1 sol y quédate con mi grúa? No, ni hablar, si es un negocio, ¿no? ¿Me dejo entender? Es un negocio bastante especializado además, ¿no? Ya, ok, buscamos esa cláusula y no la encontramos. ¿Lo descalificamos como arrendamiento financiero? No, todavía no. Hay más cosas que analizar. Porque puede ser que no haya la opción de compra. Tercer punto dice, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Acá viene un tema interesante. Cuando dice mayor parte, ¿a qué hace referencia la norma? ¿Cuánto es la mayor parte? Si la vida útil del activo es 10 años, ¿cuánto es la mayor parte? ¿6? ¿7? ¿8? ¿9? La idea es que la mayor parte, ¿no? Ahí es donde ya vienen las suspicacias, la interpretación. ¿Qué es lo que debo decir lo que yo creo que significa mayor parte, ¿no? Que la menor parte no es material. Para vincularlo con el tema de conceptos de marco conceptual, de todo eso. O sea, ¿qué cosa es la mayor parte? Pónganlo al revés. La menor parte, si tienes la vida útil de 10 años y la mayor parte es 6, ¿cuánto es la menor parte? 4. Ya, para mí la mayor parte es cuando la menor parte no es material. O sea, ¿cuánto hablando de materialidad? 10%. O sea, si la mayor parte, o sea, ¿cuánto sería la mayor parte? 90%. ¿Me dejo entender? O sea, yo lo pondría así en prácticas contables, en políticas contables, 10, 15%. O sea, si el activo fijo tiene para 20 años, la mayor parte sería 18 años. Menos ya estamos yéndonos a no ser mayor parte. Pero como digo, eso lo podemos fijar en prácticas contables.
Pero no se preocupen, muchachos o muchachas, que todos son chicas acá. Este contrato, este punto 3, en el 99% de contratos del Perú no se cumple. No se cumple. En los 99% de contratos de arrendamiento financieros peruanos no se cumple que el plazo del arrendamiento sea por un plazo similar o aproximado a la vida útil del activo fijo. Por ejemplo, usted, ¿qué arrendamiento financiero tiene en su empresa? ¿Cuál es el plazo del contrato? ¿Y la vida útil de la camioneta cuánto es? 5, 6, a veces le dan hasta 10 años a la camioneta. ¿Ven que no se cumple? En la mayoría de empresas no se cumple esto. He visto arrendamientos financieros de centrales eléctricas por 4 años. ¿Una central eléctrica te va a durar 4 años? Ni hablar, ¿verdad? Entonces, no se cumple. No, ahí muere el contrato. Sino que, claro, justamente la idea de tener un beneficio tributario es que el plazo del contrato sea muy corto, ¿no? 2 años, 3 años, ¿para qué? Para que en ese plazo te deprecies todo el activo tributariamente y aproveches el escudo tributario que eso te da, ¿verdad? Yo no he visto, en mi vida he visto solamente un contrato donde la vida útil es igual al plazo del contrato de arrendamiento financiero. Uno, ¿saben cuál es? Justamente el Yockey Plaza. Cuando el Yockey Plaza alquila el terreno, este es un caso espectacular, el Yockey Plaza. Cuando el Yockey Plaza alquila el terreno al Jockey Club, encima del terreno construyen un mall. Esto es visto desde el cielo, ¿no? Acá está Saga, acá está Ripley. Las grandes tiendas, el pasadizo enorme, que es el mall. Esta construcción, que es una construcción, es una obra civil, ¿qué hace el centro comercial? Llama al Banco Vice en ese tiempo y le dice, quiero construir un mall, un centro comercial. Y hicieron un arrendamiento financiero. ¿Quién es dueño titular de ese mall? El Banco Vice, que ahora es el Scotiabank, ¿no? ¿Quién es el arrendatario? Jockey Plaza. ¿De acuerdo? Es decir, ¿tú puedes contratar un arrendamiento financiero sobre un terreno que es de tu propiedad? Sí. Llamas a un banco que te construye, el banco es dueño del inmueble, no del terreno, pero sí de la construcción. Entonces, el plazo de arrendamiento que hay entre el centro comercial y el banco, que es un arrendamiento financiero, es de 40 años. Entonces, el centro comercial está pagando cuotas de arrendamiento al banco por 40 años. Ahora, ¿cuál es el plazo de vida útil de este centro comercial para el Jockey Plaza? 40 años, porque por 40 años le alquiló el local al Jockey Club. Más de 40 años no lo va a usar. O sea, justamente calza la vida útil del activo con el plazo del arrendamiento financiero. Sí, pues. Así es. Hay una cláusula ahí de renovación, pero no sé si depende del Jockey Plaza, ¿no? Pero asumamos que en 40 años acaba, entonces ¿cuál es el plazo de depreciación del activo fijo? 40 años. Entonces el contrato de arrendamiento financiero calza con la vida útil. Ahí sí, en este punto 3, ¿no? Pero normalmente no calza, ¿ya? Normalmente no es una cláusula que esté presente en los contratos peruanos. El punto 4 sí está presente en los contratos peruanos. Dice, el punto 4 es financiero. A mí me parece que esta es la cláusula que nos lleva a la conclusión final de que estamos ante un arrendamiento financiero. Dice, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación. A ver, vamos a ponerlo esto en un Excel, porque en un Excel se entiende esto. ¿Dónde están los Excel? En el escritorio. Ok, en Excel. Ya, miren acá. ¿Se ve ahí, no? ¿No se ve? Ahí está. Ahora sí. ¿Está bien? Ya, imagínense lo siguiente. Ustedes van a alquilarse una oficina, un inmueble, van a alquilarse un inmueble por un plazo de 10 años. ¿De acuerdo? Y quiere hacer un contrato ya, de una vez. Entonces el dueño del local te dice, mira, yo te lo voy a alquilar por 10 años, hagamos un contrato, pero me vas a pagar 100.000 soles anuales. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese ejemplo.
Ok, entonces, si tú firmas el contrato, estos serían tus flujos anuales durante 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Ya, viene otro asunto. Tú sabes que en estos momentos, si tú te prestas dinero ahorita, en el momento cero, a un banco, te da plata, y el banco te dice, por este préstamo tú me vas a pagar anualmente 100.000 soles mensuales a una tasa del 12%, ¿cuánto te estaría prestando el banco? De matemáticas financieras, ¿ah? Olvídense del leasing por un momento. El banco te dice, yo te voy a prestar una cantidad X. ¿Cuánto es el monto del préstamo? El banco te va a prestar una cantidad X hoy día, en el momento cero. Por ese préstamo, el banco te va a cobrar 100.000 soles anuales por 10 años. La tasa de mercado ahorita de interés es 12% para este tipo de préstamos. ¿Podemos saber cuánto es el préstamo? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ideas. Con la calculadora del celular no sale. ¿Cuál? A ver. ¿Me dictas o pasas acá a calcularlo? ¿Cómo se calcula? Hay varias formas de calcularlo. Yo cuando estaba en la universidad llevábamos una calculadora financiera, ¿no? Donde metíamos los datos. Pero el Excel ya lo calcula rápidamente. Una de las formas sería poner, creo que es valor actual. Creo que es valor actual, ¿no? No es valor actual. DNA es. Ajá. Tasa y los valores. Ahí está. Este es el préstamo que te daría el banco hoy día. Y por ese préstamo, a una tasa del 12% anual, tú tendrías que desembolsar 565.000 soles por un plazo de 10 años. ¿Sí? Otra forma de sacar este dato, vamos a confirmar si está bien nuestra fórmula, ¿ya? Otra forma de sacarlo es de la siguiente manera. Calcular valores presentes de cada flujo. ¿No? Por ejemplo, sería así. Sería así. Este importe entre 1 más la tasa, todo esto elevado a una potencia. ¿Qué potencia sería? Acá no hay. No hay potencia. Entre 1. Luego tendría que fijar la tasa. Con la tasa. Listo. Uno más. Ah, no, la tasa está mal. La tasa está 3. Ahí está. Está igualito. Voy a sumar todo esto. Está igualito. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, la última cuota lo estoy viendo entre 1 más la tasa elevado a la 10. ¿No? La siguiente, la potencia es 9 y así sucesivamente. Entonces el banco me dice, mira, si quieres pagarme toda esta corriente de flujos durante 10 años, yo te puedo prestar hoy día, ¿cuánto? 565.000 soles o dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, volvamos al asunto de la 17. Vamos al asunto. Entonces, a ver, vamos a ver.
En el acuerdo de arrendamiento, tú estás acordando pagar 100.000 soles anuales por 10 años. ¿De acuerdo? Pero si tú tuvieras toda esta cantidad de dinero hoy día, si tú pudieras tenerlo hoy día, esta cantidad de dinero, ¿cuánto deberías tener? 565.000 soles. Y te das cuenta que justo al frente de esa oficina que quieres alquilar, hay otra igualita, mismo tamaño, misma dimensión, está al frente, cruzando la pista, que dice en venta. ¿De acuerdo? Y dice en venta. Y su valor de venta justamente es 565. Este es su valor de venta. Miren, las condiciones que le estoy poniendo. ¿Cuánto es el valor de venta de una oficina igualita? 565.000 soles, 0.22. Y tú tienes ahora entonces dos opciones. O compras esa oficina o alquilas la del frente pagando 100.000 soles anuales, sabiendo que el costo del dinero es 12%. ¿Cuál sería la decisión más sensata? ¿Entrar en un arrendamiento operativo donde sabes que vas a devolver el local o entrar en un arrendamiento financiero donde sabes que te vas a adueñar del local? ¿Cuál sería la decisión más sensata? ¿Arrendamiento financiero u operativo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tendrías que estar muy sacado, ¿no? Muy loco, como para entrar a un arrendamiento operativo, sabiendo que te cuesta lo mismo un financiero, pero que tienes el plus de que te quedas con el bien. ¿Me dejo entender? Esto es lo que yo comento siempre en los cursos, digo, las NIF están escritas en el idioma de las finanzas corporativas. Aquel que quiera dominar NIF tiene que hacer una cosa interesante, volver a repasar finanzas, y especialmente finanzas corporativas. Las finanzas corporativas tienen un subyacente. A ver, ¿cuál es el subyacente de la contabilidad, de las NIF? Subyacente es la hipótesis fundamental de la contabilidad, de las NIF. Es empresa en marcha y devengado, ¿verdad? ¿Qué cosa es una hipótesis? Una hipótesis es una idea cuya verdad no se cuestiona. Sobre esa verdad construimos toda la teoría contable, ¿de acuerdo? Las finanzas corporativas también tienen una hipótesis fundamental que se llama así, o que se describe de esta manera, que el ser humano toma decisiones racionales. Esa es la hipótesis fundamental de las finanzas corporativas. Sobre esa hipótesis se crean modelos financieros. Entonces, si está escrito en ese idioma, ¿cuál sería la decisión racional dado este esquema? ¿Hacer un arrendamiento financiero u operativo? Financiero. En operativo pierdes acá, ¿verdad? Entonces, justamente esto es lo que la norma NIC 17 establece acá cuando dice, al arrendamiento, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos, llámenle a este pago mínimos cuotas que se pagan por el arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos es al menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo bajo objeto de la operación. Es decir, si yo entro en un arrendamiento y estos son los pagos mínimos y esta es la tasa de interés vigente en el mercado a la fecha del contrato, y yo traigo valor presente de todos estos pagos mínimos, me saldría ¿cuánto? 565.062. Y me voy con la sorpresa de que esto es aproximadamente el valor de mercado del bien. ¿Qué concluyo? ¿Qué es lo más racional que ha hecho el arrendatario? ¿Ha entrado a un arrendamiento financiero o operativo? Lo más racional es que haya entrado a un arrendamiento financiero, ¿no? Porque de lo contrario perdería plata, ¿verdad? Eso es el asunto. Y este asunto, cuando uno lo pone el contrato en flujos de efectivo, valores presentes, en mi experiencia siempre ha calzado. El párrafo 4 para mí es mandatorio, ¿no? Ese te determina si estás ante un financiero operativo. En los contratos que ustedes tengan que son leasing ya con bancos estipulados, háganlo, van a ver que todos los flujos a valor presente dan el valor de mercado del bien. Porque hay una lógica detrás de esto, ¿no? Hay una lógica. Cuando un banco, imagínense ustedes son los ejecutivos de un banco, ejecutivos de cuenta, y va un cliente y quiere hacer un leasing. Ok, ¿qué leasing quieres hacer? Dice, quiero hacer un leasing por un vehículo. Ok, muy bien. ¿Cuánto es el valor de mercado del vehículo ahorita? O sea, es decir, el banco va a una tienda a comprar el vehículo, tiene que ir a una tienda a comprar el vehículo. Y ese vehículo está en $30.000. ¿De acuerdo?
Y tú le dices, ya banco, ¿cuánto quiero ver las cuotas? ¿Cuánto me vas a cobrar? Y todo lo demás. ¿Qué hace el banco? ¿Qué hace el banco con eso? Fácil. Dice, a ver, ¿cuánto es la tasa de interés para los leasing? Imagínense que le ponga 8%, ¿verdad? ¿Y cuánto quieres, en qué plazo quieres? Quiero en 3 años. 36 meses, ¿no? Plazo, 36 meses. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle tasa 1% mensual, ¿ya? Que más o menos sería 12% anual. Tasa efectiva mensual. Listo. ¿Cómo te calcula el cronograma en el banco? El banco dice lo siguiente. Miren para que vean la plazo 36. Vamos a poner plazo 24 nada más. Para no complicarnos con más plazos. Vamos a ver aquí. Ya. 20. Vamos a ponerle 20 cuotas. ¿Ya? ¿Cómo calcula? Es que si no se hace más chiquito el número. ¿Cómo calcula la cuota el banco? El banco calcula la cuota de la siguiente manera, dice así. Cuota. No. Dice así. Pago. Pago, dice. Tasa. ¿Qué más? Número de periodos. 20. Valor actual, 30.000. Valor final 0, tipo 0. Tipo 0 significa pago vencido. Ahí está. Y ahí está la cuota. Y la cuota es fija la cuota. Ahí está la cuota. Y esa cuota, ustedes saben que se divide en dos partes. Una que es capital y otra que es interés. Vamos a ver si está bien calculado, ¿ok? Para el pago del capital, hacemos lo siguiente. Para el pago del capital se pone la fórmula que se llama pago PRIM. Pago PRIM, ahí está. Pongo la tasa, pongo el periodo, que en este caso es 1, el número de periodos que es 20, el valor actual que es 30.000 y el valor final que siempre es 0. Tipo 0. Ahí es el pago de capital. Para correr la fórmula voy a fijar varias cosas. Por ejemplo, la tasa, lo voy a fijar, el periodo, eso va a correr, y el valor actual, yo lo voy a hacer. ¿Ah? Ya está. Todo eso es el capital. ¿Y cómo sé que está bien? Mira, si sumamos todo el capital, miren cuánto suma. Exactamente lo que me está financiando. Pues significa que el interés, ¿qué cosa? ¿Cómo calculamos el interés? Puedo calcularlo de dos maneras, como diferencia entre la cuota menos el capital. ¿De acuerdo? Y corremos la fórmula. Aquí el interés ustedes ven que va a ser 3.249. La otra forma es, aplico la misma fórmula anterior, que sería esta de acá. La copio por acá. Pero aquí en lugar de poner pago PRIM, cambian el PRIM por INT. INT. Ya tienes el interés. Ahí está. Y ya tenemos la cuota, el capital y el interés. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que voy a... Quiero que entiendan cómo el banco construye el cuadro, ¿no? El banco dice, te voy a financiar esto, ¿no? Te estoy cobrando una tasa de interés de 1%, un plazo de 20%, este es tu cuadro de amortización. Llévatelo. Ahora, lo que plantea la NIC 17 en esa consideración del valor presente de los pagos mínimos es justamente hacer todo lo contrario. Miren. Vamos a ver acá. Ya. Cuando la NIC 17 en este párrafo dice, el valor presente de los pagos mínimos es equivalente al valor presente, justamente es hacer todo lo contrario a lo que el banco ha hecho. ¿Qué hacemos? Agarramos la cuota y la traemos a valor presente. ¿Qué creen que va a salir? Vamos a poner acá. Valor presente de la cuota. Entonces hacemos así. Este importe entre 1 más la tasa, que es 1%, y eso lo elevamos a la potencia. O 3 no tengo potencia. Ya, ¿cómo lo arreglo? No está el simbolito de potencia acá, tengo que poner potencia. Potencia 1 más la tasa, coma, elevado a la 1. ¿Está?
Ahí están. Valor presente de todas las cosas. ¿Cuánto suma todo el valor presente? 30.000. ¿Cuál es el valor razonable del bien? 30.000. Entonces, hace sentido que si yo tengo un contrato de arrendamiento y el valor presente de las cuotas, acá está, es igual o casi igual al valor razonable del vehículo, pura es un arrendamiento financiero. Porque tendría que estar muy tapado el gerente financiero para armar ese contrato en condiciones de operativo. ¿La pueden dar? Así es fácil deshacer lo que el banco hay. Y eso siempre se cumple en todo arrendamiento financiero. El último también se cumple. Dice, los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Claro. El banco Scotiabank o el Visa en su momento, ¿para qué quería tener un centro comercial? ¿Al banco le gusta administrar centros comerciales? No, es especializado. La vez pasada había un contrato donde el Scotiabank financió a una empresa ladrillera en Lima, muy importante, una de las más importantes de Lima, financió la construcción de hornos quemadores de ladrillo, los más ecológicos del planeta. Entonces, ¿para qué el Scotiabank quiere quemadores de ladrillo? No es su especialidad. Entonces, justamente ahí es donde también refuerza el asunto de que esto es un arrendamiento financiero. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, vamos a contabilizar un arrendamiento financiero. Acá ustedes tienen un caso práctico para que ustedes revisen las cláusulas y traten de buscar estos 5 asuntos. ¿De acuerdo? Entonces, es parte de la evaluación este contratito. ¿Ya? Ahí está facilito. Lo único que tienen que hacer es, acá está el contrato, revisar estos 5 componentes y ponerlo así, ¿no? O sea, ¿cómo yo, miren, les comento uno de los servicios que nosotros damos en Lima. En Lima nosotros tenemos una firma bastante interesante, somos como 140 trabajadores, estamos en plena, de febrero a mayo hay campeonato de fulbito. Estoy cojeando justamente porque el día viernes en la noche tuvimos fútbol y me dio un encontrón con solo a mí se me ocurre, pues, no, todavía no estoy tan tío, pero hay muchachones, pues, de 25 años, 26, yo tengo 37, y que hay que tomar moto para agarrarlos, corren los... Entonces se me ocurre meterle la pata a uno y yo estaba, bueno, salimos de jugar a las 8 de la noche más o menos, el bus salió para acá a las 11:30. Ya cuando estaba en mi departamento, ya cambiándome para venir, sentía un poco ya usaba la pierna, toda esta parte de acá para... Entonces me dice, ya en el bus, ya la cosa era peor, no podía ni dormir en el bus. Cuando llegué acá tuve que comprarme eso, porque ya no podía fijar bien el pie. Ahora sí ya estoy mejor, ya como que ha bajado un poco la inflamación. Y entonces en la oficina tenemos áreas de precio de transferencia, de auditoría, adopción del NIF, tributación, outsourcing es más o menos el 50% del personal. Y dentro de los servicios que damos está también a elaborar a los clientes documentos de posición contable. Por ejemplo, la semana pasada un cliente hizo una combinación de negocios, o sea, hizo un contrato de compra de un negocio. Entonces lo que querían era que le hagamos un memorando técnico de cómo se aplica la NIF 3 en ese negocio particular que han hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el contrato y hacemos un documento de posición contable. También nos pueden pedir, hay unas entidades financieras que nos piden trimestralmente el cálculo del impuesto a la renta diferido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo calculamos y le hacemos todo un informe de las partidas, cómo se calculó, el procedimiento, así lo explicamos así. Entonces, también vienen a veces algunos clientes con contratos de arrendamiento, que a veces son bastante enrevesados, complicados, y nos piden que lo califiquemos, si es operativo o financiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos, más o menos el esquema es este. El documento de posición contable tiene primero tiene un antecedente. ¿Qué es el antecedente? La empresa tal, ¿no? El antecedente sería, para darles una idea del trabajo, ¿no? La empresa Tres Marías S.A. ha hecho un arrendamiento financiero, ha hecho un arrendamiento, ¿no? Con la empresa Misti S.A., ¿no? Nuestro trabajo consiste en identificar las situaciones que llevarían a calificarlo como arrendamiento financiero u operativo, ¿no?
El punto 2, en los memorandos que hacemos siempre es también la parte de la literatura contable analizada, ¿no? Literatura contable analizada. Entonces, ponemos ahí párrafo de la NIGI 7, párrafo de marco conceptual, párrafo de esto, párrafo del otro. Vamos a ver. Creo que hay internet. Hay internet. Ah, no hay, pero podemos jugar al dinosaurio. Sí, mira. ¿Sabían de eso o no? ¿No? Sí, cuando no tengas conexión, te diviertes a la vez. Lo máximo ese dinosaurio. Bueno, les quería mostrar algunas cosas que hay en el Facebook de FAS Perú. Y luego pondrían párrafo, no, de acuerdo al párrafo 10 de la norma NIGI 17 habría que calificarlo. Párrafo 1. Y debajo del párrafo 1 copias tal cual el párrafo y debajo pones, este párrafo no aplica o no existe o no está en el contrato. Párrafo 2, párrafo 3. Entonces, al final del análisis de los 5 párrafos, analizando si están o no están en el contrato, tendrías que concluir, ¿no? De acuerdo a los párrafos analizados, concluimos que o es financiero o es operativo. Y de acuerdo a eso viene el asiento contable. Vamos a ver asientos contables de NIGI 17, ¿ya? Ya, ok. Vamos a ver. Acá hay un contrato. Está mal este mouse. Allá. Miren, voy a reducirlo para que vean el tamaño del contrato. Acá está. Un contrato de arrendamiento financiero tiene principal, tiene intereses, tiene un total. Y por ahí, dependiendo de la entidad financiera que les dé el contrato, tiene mantenimientos, tiene seguros, tiene el IGB, ¿de acuerdo? Ahí está el contrato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Hasta aquí es lo que habla la norma NIGI 17, ¿no? Que dice que las cuotas de los pagos de un arrendamiento financiero se distribuyen entre el principal y una carga por intereses. Pero en la realidad peruana, adicionalmente a esto, se tiene un IGB. A propósito, es la única transacción de las entidades financieras que está cargada con un IGB. Todas las transacciones de un banco no tienen IGB, ¿no? Ni interés, ni nada. El leasing sí tiene. Entonces, aparte del interés, el principal, el IGB. Pero también en los préstamos que dan las entidades financieras existen los seguros de desgravamen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el banco te pone una columna adicional de seguro de desgravamen. Y digamos que estos vehículos, adicionalmente el banco, una entidad financiera que he podido ver, me decía, nosotros dentro del contrato le decimos al arrendatario, tienes que llevar el vehículo a hacer mantenimientos, porque si no perdemos la garantía del vehículo, ¿verdad? Entonces, a veces ellos no confían pues en el arrendatario que lo vaya a llevar a mantenimiento, así que el banco dice, yo voy a pagar un taller, pero eso sí, tú tienes que ir y llévalo. Y ya está pagado el mantenimiento. Claro, está pagado porque el banco se lo cobra dentro de la cuota, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí, por ahí se asegura de que el arrendatario lo lleve, ¿no? ¿De acuerdo? Bajo pena de nulidad de contrato y todo el tema. Entonces tenemos dos totales. El primer total incluye principal, intereses y el IGB, y el segundo total incluye mantenimientos, seguros, y al total, que suma total 1 más total 2, sería todo el cronograma. Bueno, ya hemos calificado este contrato como arrendamiento financiero. La pregunta, millón, es ¿cómo lo contabilizamos? Si es financiero, ¿cómo se debe contabilizar? ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta está acá en la pizarra. Miren, ¿cómo se contabiliza? Acá está, reconocimiento inicial. Cargo a la 32 y abono a la 45. ¿De acuerdo? La NIGI 17 dice lo siguiente, acá está. Dice, acá está, al comienzo del plazo del arrendamiento, este se reconocerá como un activo y un pasivo por el mismo importe. Así de fácil es el código. Pero tenemos un mal aprendizaje, ¿no? Yo también soy consciente que en algún momento registraba mal los arrendamientos financieros. ¿Cómo estamos haciendo normalmente? Imagínense solamente esta parte del contrato. Olvídense todo lo demás por ahora. El contrato solo tiene principal, intereses e IGB. Imagínense eso. ¿Cómo estamos contabilizando la mayoría de contadores estos contratos de arrendamiento financiero? De esta manera, señores. Miren. Decimos así. A la 32,
el principal. Los intereses a un gasto diferido, el IGB a un IGB diferido y el total a la 45. ¿Sí o no? Así estamos haciendo. Confiesen los que tienen leasing. A ver, ¿sí o no? Nos dan el contrato, todo esto, y contabilizamos toda la deuda, y como contrapartida, esto de acá. ¿Sí o no, acá mi coleguita? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Así estamos haciendo. Pero eso está mal porque contraviene la norma. ¿Qué dice la norma? Dice, se reconoce como un activo y un pasivo por el mismo importe. Entonces, vamos a ver si ese asiento contable lo respeta, porque dice 4.050.000, ¿y cuánto está el pasivo? Ya, ahí está mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debe ser? Así como está acá, mira. Así como está acá. Ahora, algunos de ustedes dirán, no, pero eso es para efecto NIF, porque para efecto tributario eso está bien. Tampoco. Está mal para efectos NIF y está mal para efectos tributarios también. ¿Por qué razón? Porque bajo el criterio tributario también existe el concepto del devengado. ¿Sí o no, mi colega de la SUNAT? ¿Sí? Y en el concepto del devengado, pregunta, señores, pregunta, ¿este interés en el reconocimiento inicial ya está devengado? No está devengado. Entonces, ¿y ya lo pagaste? Tampoco. Entonces, ¿qué hacen el gasto pago por anticipado? Lo peor de todo es que está inflando la deuda por un concepto que no está devengado. O sea, ¿qué estás haciendo acá? Sobrevaluando la deuda. Y lo que es peor aún, ¿no? Y esto de acá todavía no lo sabe la SUNAT, pero en un momento lo vas a ver. Ya te doy el tip acá en tus revisiones. ¿Eh? ¿Sabes qué es lo peor? Ya, miren, un colega, yo tengo ahí unos seniors que trabajan conmigo y van a mis cursos y todo. Y yo siempre he dicho, bueno, que una forma de corregir el error, una vez cometido, es hacer compensaciones en la presentación de estados financieros. Es decir, cuando yo hago mi balance general, me va a salir acá una 18 y acá una 45, ¿verdad? ¿Cuánto voy a poner en la 18? Según el asiento contable, lo que he puesto, tendría que poner la suma de estos dos, que es 1.391.000, ¿verdad? 1.391.000. Y en la 45, 5.441.000, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya les comenté que esto está mal, porque ¿cuánto es el pasivo en el momento inicial? El pasivo es 4.050.000. Entonces, ¿cómo corrijo? Fácil, esta 18 no lo presento a este lado de balance, sino lo presento neto acá. ¿Y cuánto presento acá? 4 millones y se acabó el asunto. Ya no está, el pasivo ya no está sobrevaluado. ¿Sí o no? Porque ahí estaba sobrevaluando el pasivo. Bueno, esto es un paliativo. ¿Te arregla la situación del Estado y situación financiera? Sí. Pero miren dónde está la complicación. Imagínense que esto sea dólar. Si eso es dólar, al cierre del año o mensualmente estás generando diferencia en cambio sobre una deuda que no existe. Y como este es 18, no está generando diferencia en cambio. Entonces, en épocas donde el tipo de cambio baja, la SUNAT te va a agradecer mucho porque vas a pagar más impuesto a la renta. Pero cuando el tipo de cambio sube y la SUNAT que se entere de esto, y esto es un error común en todas las empresas, estás generando una diferencia en cambio que no existe. Pongo otro ejemplo. Aquí. Digamos que esto no es un arrendamiento financiero, esto es un préstamo. Esto es un préstamo. 30.000, tasa de interés 1%, plazo 20 meses. Cuota, capital, intereses. Sumemos las cuotas. ¿No? Nos dan el cronograma de pago. 30.000 soles, cronograma de pago. Capital, intereses, cuotas. Y es un préstamo. ¿Cómo registramos esto? Normalmente se está registrando así. ¿Cuánto recibe la empresa? 30.000. ¿Cuántos son los intereses impedidos? 349. ¿Cuánto es tu préstamo? Esto
lo vemos en todos los clientes que hemos hecho adopción de DIF, este tratamiento contable. ¿De dónde vienen estos errores? Vienen pues justamente de que tenemos profesores en las universidades que se dedican a tiempo completo a enseñar y no están en la práctica, ¿no? Cuando veo un profesor que tiene 8 horas diarias enseñando, ese profesor que enseña, desenseña, ¿no? Porque seguramente trabajó en algún momento, pero como ya ahora enseña 8 horas diarias, ya no está pues con los nuevos movimientos que hay en los negocios. Los negocios se modifican día a día, ¿no? Y hay que estar con eso, ¿no? Si hay que investigar. Ahora investigar se le llama buscar en Google. Investigar igual buscar en Google, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Investigando. ¿Qué es el error acá? El error está en lo siguiente, en que estos 3.249 en el reconocimiento inicial todavía no están devengados. Y si no están devengados, no puedo reconocerlos como deuda. ¿Me dejo entender? Ese es el asunto. Y se los explico en la realidad práctica también. Vas al banco, llevas tu cartera, ¿cuánto te da el banco? 30.000 soles, ¿no? Ok, sales del cajero, sales del mostrador del banco, estás en la puerta del banco y te arrepientes del préstamo. Te regresas y devuelves la plata. ¿Sabes que ya no quiero? Toma tus 30.000 soles. Pregunta, ¿vas a pagar esos 3.249 de intereses? No, porque no han devengado. ¿Vas a pagar 1 minuto de interés? El tiempo que te llevó de irte de la ventanilla a la puerta, ese tiempo te lo van a cobrar de interés. Más no. ¿Funciona así o no funciona así en la vida real? Si ustedes tienen un crédito hipotecario y quieren ir hoy y prepagarlo, ¿vas a pagar todo el interés que está acumulado en cronograma? No. Por eso es que no está devengado. Entonces no debería acumularlo acá. Si está en soles, como le digo, no pasa nada. Al presentar estados financieros, neteo esto, la 45 a la 18 y se acabó el asunto. El problema es cuando está en dólares. Porque dependiendo del tamaño de este préstamo, vas a generar una diferencia en cambio que no existe. Así de facilito. ¿De acuerdo? O sea que tengan cuidado con... Sí, dígame. No va al pasivo, pero si te carga activo, no, nada. Aquí el registro contable es... Claro, ¿cuándo te prestaste? 30.000. ¿Cuánto debes? 30.000. ¿Ok? Pasa un mes. Primer mes que pasa, ahí está. Se acabó el asunto. Pago la deuda. 45.10. Pagaré la primera cuota. La primera cuota es 1.662. Ahí está. Algunos colegas me dicen, me arguyen lo siguiente, ¿ah? ¿Y cómo controlo el interés si no lo pongo en la 18? ¿Que se te descontrola? ¿No puedes tener una hoja de trabajo aparte donde te diga cómo se va devengando el asunto? No entiendo cuando dicen cómo lo controlo. Bien. Vamos a ver, ¿qué más? Tenemos medición posterior. Entonces, en el reconocimiento inicial ya vemos que este es el asiento contable, ¿no? ¿De acuerdo? Y posteriormente, miren, las cuotas que yo pague se van a reconocer como una reducción de la deuda, un gasto financiero y en el caso peruano, un interés. No, perdón, un IGB. En el Excel que tenemos, justamente estamos planteando eso. Acá está, miren, reconocimiento inicial justamente por el valor razonable, 4.050.000, ese valor razonable. Este es el reconocimiento inicial. Y luego hay un pago. El primer pago está aquí, que es por 236.014, ¿no? Vamos a fijar ahí la vista. 236.014. Acá está. Oculto. Aquí estamos pagando 226.574. Ah, ya. El primer pago, que es el primer total, miren, 226.574, está saliendo el dinero, se reconoce crédito fiscal, porque ya tengo el documento de soporte, se reconoce el gasto financiero, porque ya está soportado en el documento que me da el banco, y se reconoce una reducción del principal. ¿Ven? No reconocer aquí la 18 como intereses diferidos no me impide los siguientes reconocimientos. Todo va a cuadrar al final contra la salida de efectivo. Y luego, como va a haber unos servicios adicionales que el banco me va a cobrar, como seguros, como mantenimiento,
también se registrarán como una salida, como una cuenta por pagar contra crédito fiscal y contra gastos diversos. ¿De acuerdo? Esta es la contabilidad que hace el arrendatario. ¿De acuerdo? Y el arrendatario, como nosotros sabemos, es la parte del contrato que es dueña del bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Que es la dueña del bien, ¿no? El arrendatario. ¿No? ¿O sí? ¿Quién es el arrendatario? El, o sea, pues los dos alquilan, pues el arrendador alquila y el arrendatario también lo alquila. El arrendatario es el que usa el bien, pero los dos lo usan, pues. El arrendador lo usa para arrendar y el arrendatario lo usa para operar. Después ya el arrendatario es el que no es dueño, el que no es dueño, el que paga el alquiler, ¿no? Eso. Y luego, según la norma, es que el activo fijo que tú has comprado se deprecia, ¿no? Y contablemente para efectos NIF se deprecia en el plazo de su vida útil de acuerdo a la NIC 16, ¿no? Tributariamente, de acuerdo a plazo del contrato. Ya está. Vamos a ver el efecto NIC 12, ¿ya? De este asunto. Por acá creo que tengo un cuadrito del efecto NIC 12. Dígame. No, tampoco. Tampoco, porque no existe, pues. No existe. Eso es lo que yo digo, que el día que la SUNAT vea esto, van a caer varias empresas porque contabilizan todo este exceso de deuda, lo meten acá. Y el efecto de diferencia en cambio es el asunto complicado, ¿no? El efecto de diferencia en cambio. Sí, sí. Acá está, miren. Tengo un vehículo, costo 4.050.000. Costo 4.050.000. Este vehículo ha sido adquirido en un arrendamiento financiero. Bajo efectos financieros de NIC 16, la depreciación debe ser puesta en un plazo de 7 años. Eso es lo que dijo el técnico de la empresa. 7 años la vida útil. Entonces, su depreciación acumulada va a comportarse de esta manera. ¿Cuánto es la depreciación anual? Entre 7 años, 578.571. La parte tributaria dice que yo lo puedo depreciar en el plazo del contrato. El contrato tiene 2 años. Entonces, lo deprecio en 2 años y a partir del año 2, el valor en libros tributario del activo es 0. ¿De acuerdo? Esto es diferencias temporarias. Base contable del activo. Esta es la base contable. Voy a poner acá base contable. Y esta es la base tributaria. La diferencia, como ustedes pueden ver acá, diferencia temporaria, y luego viene acá el impuesto diferido. Que medido al 30%, sale todo esto acá. ¿Y este impuesto diferido qué cosa es? ¿Activo o pasivo? Pasivo dicen por acá. ¿Usted qué dice? Hay 2 opciones nada más. A ver quiénes dicen que es activo. Levanten la mano. Activo por acá. Pasivo. Pasivo. ¿Cuándo va a llevar la NIC 2 y quién les va a enseñar la NIC 2? Ay, Dios mío. Ya, vamos a ver. Miren, ¿no? Vamos a jugar a las NIF, ¿ya? Siempre digo, para emprender NIF hay que liberar la mente. Imagínense que en Chimbote, el Perú, el gobierno peruano quiere desarrollar más industria en Chimbote. Quiere que varios empresarios vengan y pongan sus empresas, pero que no sea de pesca, que no sea de harina de pesca, cualquier otra de industria. Y dice así, empresario que ponga una empresa en Chimbote va a tener el siguiente beneficio tributario. Que el impuesto a la renta de su primer año de operación y el impuesto a la renta del segundo año de operación y del tercer año de operación me lo va a pagar a partir del cuarto año de operación. Imagínense ese escenario. Cierre el primer año, ¿la empresa va a pagar impuesto a la renta o no? No. ¿Pero tiene deuda por impuesto a la renta o no? Sí tiene. Entonces, ¿tendría que registrarlo o no? Sí, claro.
El que no lo pague ahora no significa que se le está perdonando. ¿Lo va a pagar cuándo? En el cuarto año. Entonces voy a contabilizar ese impuesto a la renta en el año 1. ¿Cómo qué lo voy a contabilizar? Como un pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Me dejo entender? El pasivo por impuesto a la renta diferido en algún momento se va a convertir en pasivo corriente. Por eso es pasivo diferido. Y de la misma manera el activo diferido en algún momento se va a convertir en crédito tributario. Entonces, esto que yo les he comentado, podemos hablar de ellos que, ¿qué pasaría si el Estado te dice, págame el impuesto a la renta de acá a 3 años? Esto ha pasado y pasa en la vida real. Ha pasado con las empresas constructoras. Cuando una empresa constructora empezaba una obra, la SUNAT, ¿qué decía la ley del impuesto a la renta? Decía, si quieres, hazme pagos por impuesto a la renta de la obra en función de tu grado de avance. O si quieres, págame cuando la obra se culmine. Entonces tenías, por ejemplo, Grenco hizo el Estadio Monumental de la U, se tardó 3 años en hacerlo. ¿Cuándo le pagó Grenco a la SUNAT el impuesto a la renta de esa obra? Si la SUNAT le dice, págame en parte si quieres durante la obra, o págame todo en el año en que termines la obra. ¿Qué creen que un empresario sensato va a decidir? Miren, principio fundamental de las finanzas, paga lo más tarde que puedas y cobra lo antes que puedas. Entonces, las empresas, ¿qué hacían las empresas constructoras? Pagaban al final de la obra. Pregunta, ¿qué hacían en los 3 años anteriores? Registraban su pasivo por impuesto a la renta diferido, porque sabían que tenían que pagar. ¿Sí? ¿Se entiende la figura? Ahora, en el negocio de la venta de lotes, estas empresas inmobiliarias que lotizan terrenos rústicos, los convierten, les hacen su saneamiento, ¿no? Su habilitación urbana y luego venden los lotes, ¿de acuerdo? Muchas de ellas financian la venta de lotes directamente con el cliente. Es decir, usted va, compra el lote y lo quiere pagar en 48 cuotas mensuales, o sea, en 4 años. La misma empresa te lo financia. No es que te dice, vete, búscate un banco que te haga un préstamo. No, yo te lo financio en cómodas letras en 48 meses. ¿De acuerdo? ¿Cómo ellos definen su esquema de pago tributario? Para proteger su liquidez, ¿qué le dicen a la SUNAT? Yo voy a pagar esto de acuerdo a mis cobranzas. Entonces, si yo cobro, te pago impuesto a la renta. Si no cobro, no pago impuesto a la renta. Esto es lo que se llama venta a plazos. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que pasa. La empresa comienza a vender lotes y no cobra ni un sol, porque ¿cómo está vendiendo? A plazos. Y entonces, hoy día, este año vendemos lotes, pero no cobramos ni un sol, porque según el esquema de pagos, recién el próximo año me están pagando. ¿Tengo o no tengo pasivo por impuesto a la renta? ¿Tengo o no tengo? Sí, claro que tengo. ¿Cómo se llama ese pasivo? Pasivo por impuesto a la renta diferido, porque lo voy a pagar a medida que le cobre a mis clientes. ¿Se entiende la figura? O sea, el impuesto diferido es bastante sencillo de entenderlo si lo ponemos en esos términos, ¿no? El pasivo por impuesto a la renta diferido se va a convertir en pasivo corriente en algún momento. Y el crédito por impuesto, el activo por impuesto a la renta diferido se va a convertir en un crédito de impuesto a la renta. Este esquema de la SUNAT lo que me dice es, mira, si quieres dedúcete todo el activo fijo en los primeros 2 años. No hay problema, te doy ese beneficio. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Qué? Sí, le dicen así. La verdad no me hago problemas por cómo lo llamen. Por ahí una vez fui a un curso de tributación, pues no me gustan los tributaristas, donde decían que no, eso no es acelerado, eso es, no sé qué concepto le dio. Pero llámenlo acelerado, avanzado, como quieran. La total, uno entiende lo que es, ¿verdad? Es mayor depreciación tributaria que lo contable. Entonces, ¿qué va a generar esto? Esto va a generar algo bastante interesante. Miren, vamos a poner una DJ, modelo, para que vean los efectos tributarios de esta situación. Utilidad antes de impuesto. Para que todo esté entendido perfectamente, vamos a ponerle acá, ya, 1.000.000 de soles de utilidad antes de impuesto. A todos los años. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ponerle un agregado permanente, más diferencias permanentes.
Vamos a ponerle también un mismo importe. Es bueno ponerle un mismo importe porque van a ver los efectos de mayores o menos pagos de impuesto a la renta por efectos de este diferencial. Y ahora sí, como diferencia temporal solo vamos a tener la depreciación. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer año, ¿qué cosa habrá en la DJ? ¿Más depreciación o menos depreciación? Más depreciación, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que decir lo siguiente. Sunat, tú me dejas depreciar, bueno, yo deprecié en mis libros contables 578.571, pero la depreciación tributaria es 2025, ¿verdad? Para poner esto acá, vamos a insertar aquí. ¿Cuánto es la depreciación tributaria anual? Acá sería 2025. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la diferencia temporaria para llegar a la depreciación tributaria? Esto menos esto. ¿Sí o no? En libros contables está 578, pero la SUNAT me permite, por ser un arrendamiento financiero, me permite que pueda poner como gasto 2.025.000, así que el tributarista se va a aprovechar de esa situación y va a poner una deducción acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para que me salga algo de base imponible voy a elevar esto a 2 millones, ¿ya? O a 3 mejor. Para que salga algo de base imponible. Listo. Al siguiente año, ¿qué va a pasar? ¿No va a pasar exactamente lo mismo? ¿Sí? Va a pasar exactamente lo mismo, porque el siguiente año, ¿cuánto voy a meter en mi gasto por depreciación que esté incluido en estos utilizantes de impuestos? Está incluido 578 y 571. ¿La SUNAT cuánto me permite? 2.025.000. Así que voy a hacer una deducción. Para el tercer año, ¿qué creen que va a pasar? Voy a seguir registrando en gastos 578, 571. ¿No? La depreciación anual contable, ¿cuánto es? Este importe, todos los años, hasta que se acabe el activo. La depreciación tributaria, ¿cuánto va a ser? 2.050.000, pero solo 2 veces. Lo demás ya va a estar en cero. Entonces, en el tercer año, la SUNAT me va a decir, momentito, ¿por qué has registrado 578, 571 de gasto cuando yo ya te acepté toda la depreciación acá? Así que ahora ya no voy a hacer una deducción, sino una adición, y así lo voy a adicionar todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene la base imponible, que es la suma de esto. ¿De acuerdo? Y luego viene el impuesto a la renta corriente. Corriente es el que le pagamos a la SUNAT. Vamos a ponerle 30% por ahora, por punto 30. Miren acá. Miren lo que pasa en la realidad, ¿eh? Yo ahorita todavía no vamos con nada de NIC 12. Estamos solamente, hasta ahora no hemos hecho nada de NIC 12, ¿verdad? Miren lo que está pasando. Que por efectos tributarios del beneficio que te da la SUNAT, si bien es cierto, te mejora el impuesto a la renta de los primeros 2 años, pero te castiga los siguientes 5 años, pagando más o menos impuesto a la renta. Más. Entonces la NIC 12 dice, ¿qué dice? Dice lo siguiente: si esta diferencia temporaria hace que tú pagues más impuesto a la renta en el futuro, ¿qué cosa tienes hoy día? ¿Un activo o un pasivo? A ver, tienes una situación actual que va a hacer que en el futuro pagues más impuesto a la renta. ¿Es algo que te agrada o te desagrada? Entonces, ¿qué tienes? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Así de facilito es el asunto. Tengo un pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Esta situación de diferencia entre la práctica contable, que la base contable al inicio aquí es 3.471.000, base contable es costo menos depreciación acumulada, y la base tributaria, que también es el costo, pero menos la depreciación acumulada tributaria. Esta situación va a hacer que a futuro yo pague más impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces tengo un pasivo diferido. Este es el asunto sobre el cual debemos poner a conversar sobre impuestos diferidos. Entonces, miren, ¿cuánto es mi impuesto diferido? ¿Cuánto es el impuesto diferido? Vamos a ver. Ya.
¿Cuánto es el impuesto diferido? Según lo que he calculado aquí al inicio es 433,929. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Ya? Ah, permanente temporal. Déjenme multiplicar esto por 0.3. Miren al inicio, ¿eh? Miren lo que va a pasar al inicio. Voy a pintar acá de amarillo esto. Perdón. Miren. Al inicio lo que he hecho es lo siguiente. Miren, he tomado la base contable y le he quitado la base tributaria. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me sale? 1.446.429. A esto le aplico 30% y me sale 433.929. ¿Qué cosa es esto? Esto es mi impuesto diferido. ¿Ya? El impuesto diferido en este caso ya le dije que me sale pasivo. ¿Qué significa que sea pasivo? Que a futuro voy a pagar más impuesto a la renta. Miren, miren estos 4.399. Estamos acabando el año 1. A partir del año 2 en adelante, yo voy a tener que estas adiciones temporales, miren, estas adiciones temporales son las que me hacen pagar más o menos impuesto a la renta. Estas. Miren lo que pasa. El efecto de esas diferencias temporales, está acá. Miren, 30% de esto, 30% de esto, 30% de esto, 30% de esto. ¿Cuánto es la suma de todos esos efectos? Lo voy a sumar. Miren cuánto me sale. Es exactamente igual a lo que sale acá. Y justamente lo que yo les digo, miren, esta diferencia lo que va a hacer es que a futuro, a partir del siguiente año en adelante, se pague más impuesto a la renta. ¿En cuánto? En 433.929. ¿Y se cumple o no se cumple? Se va a cumplir. Para el siguiente año, miren, para el siguiente año, ¿cuánto es la diferencia temporaria? Perdón, ¿cuánto es el impuesto diferido? 867,857. Marquemos todo esto. ¿Cuánto voy a pagar de más a futuro? 867,857. Al siguiente año, ¿cuánto voy a pagar más a futuro? 694,286. Marquemos todo esto. 694,286. Y al siguiente año, 520. 520. Y al siguiente año, ¿cuánto voy a pagar de impuesto a la renta diferido en el futuro? 347. La suma de estos dos. Y acá, ¿qué estoy diciéndole? Cuando en el sexto año yo ponga mi impuesto diferido pasivo. Cuando ponga mi impuesto diferido pasivo, pongan el balance general, miren, en el año 6, hagando el año 6, pongo mi pasivo diferido por impuesto a la renta, pongo 1733571. Y alguien le pregunta a ustedes, ¿qué cosa es ese pasivo diferido? Es lo que se va a pagar de más el próximo año en impuesto a la renta. ¿Y es verdad o no? Sí, porque el próximo año vas a adicionar 578,571 en la DJ y vas a terminar pagando ¿cuánto más de impuesto a la renta? 173,571. Y se cumple lo predicho. ¿Ven el amarre entre corriente y diferidos? Esto es espectacular. Esto es magia pura. ¿Cuál es el tema ahora? Imagínense que este año 1 es el año 2014. Ay, no, estoy malográndolo porque está amarrado está amarrado, ya. Imagínense que este año vamos a insertar acá. Imagínense que este año es el 2014. En consecuencia, los demás serían 2015 y todo lo demás. Ya, miren lo que va a pasar. Aquí ya la cosa cambia. Aquí ya es para volvernos todos locos. ¿Por qué? Si actuamos de la misma manera, diríamos, diferencia temporaria por impuesto a la renta, mi pasivo diferido sería ese, ¿verdad? Entonces, claro, como yo les he explicado, esto es lo que voy a pagar de más. Pintamos todo esto y sí, pues es lo que vamos a pagar de más. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a pagar de más, ahí está. Pero da la casualidad que en el 2015 el impuesto a la renta ya no se va a medir con 30%. ¿Se va a medir con cuánto? ¿Con cuánto? Con 28. Y el 2016 con 28. El 2016 con 27. El siguiente año con 27.
Para el 2019 se va a medir con 16 y al siguiente año con 26. Ahí está. Entonces, miren ya lo que va a pasar, que el mayor pago por impuesto diferido, por impuesto a la renta ya no va a ser, ¿qué estaba haciendo? Ah, ya. Acá me he equivocado. Entonces, el mayor pago, aquí, como yo estoy midiendo todo al 28%, el mayor pago ya no se mira al 30%. O sea, ¿qué es lo que pasa en la realidad? La SUNAT me está cobrando impuesto a la renta con 28%. Al hacer esta deducción, ¿cuánto me estoy deduciendo en términos porcentuales? 28%. ¿Se entiende? 28%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí también va a ser 28%. Y aquí va a ser 28%. Aquí va a ser 27%. Aquí va a ser 27%. Aquí va a ser otro 27%, aquí va a ser 26%, y aquí va a ser por ciento, y aquí también va a ser 26%. Cuando sumemos todo esto, vamos a caer en la cuenta de lo siguiente. Si sumamos todo esto, miren cuánto es mi pasivo diferido. Y cuánto me sale con 30%. ¿Cuál de los dos debo poner? ¿Este al 30%? ¿O este medido a las tasas que se van a realizar? No sé si me dejo entender. ¿Cuál de los dos? ¿370, 286 o 433? Yo tengo que ponerle la contraria a la realidad. La realidad es que el mayor pago de impuesto de renta que va a haber a futuro va a ser ¿de cuánto? De 370 a 286. Y eso es lo que debo poner en lugar de eso. Y justamente la NIC 12 tiene un párrafo que habla sobre esto, que para el tasa de impuesto a la renta diferido yo tengo que utilizar las tasas del futuro, ya no el 30%. Ese es el efecto tributario del arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Yo le voy a mandar este cuadrito para que lo analicen, ¿sí? Ya no me olvidé de enviarlo. Ok. Ok, vamos a ver, operativo, allá, estamos ahora en arrendamientos, ya abrimos la parte siguiente, operativos, ¿ya? El arrendamiento operativo, como les comentaba, y con esto ya nos vamos al descanso para luego ver ni 40, ¿sí? En operativo es bien sencillo, en el reconocimiento inicial no se hace nada, pero si ha habido pagos anticipados, un arrendamiento pagado por anticipado sí tendría que hacerse este asiento contable, tendría sentido, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ¿qué hago con el arrendamiento operativo? Registro gastos contra el devengado de la 18, o registro gastos a medida que voy asumiendo deudas mensuales por arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso que se arrende en una oficina, 20.000 soles mensuales, ¿cómo se registra ese arrendamiento? Esto mes a mes, ¿no? Ese es el registro contable. Ya, de acuerdo. Así de sencillo. Pero miren lo que dice la norma en el párrafo 34. Esto ya es alucinante, miren. Dice así: para los arrendamientos operativos, los pagos correspondientes a las cuotas de arrendamiento se reconocerán como gastos de forma lineal. Esto es lo que hacemos todo, ¿verdad? Todos los meses gasto linealmente. A menos que resulte más apropiado el uso de otra base de carácter sistemático que recoja de forma más representativa el patrón de generación de beneficios para el usuario, independientemente de la forma concreta en que se realicen el pago de las cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Eso también es un asunto que le puede interesar mucho a la SUNAT. Sí. Yo siempre he dicho, cuando a la SUNAT le interesan las NIF, las aplica. O sea, cuando les conviene. ¿Me puedo entender? Les pongo un ejemplo. En tema NIF. Yo no tengo nada contra la SUNAT. Tengo todo contra la SUNAT. A ver, vamos a ver. No sé por acá. Acá. Ahora me van a caer más todavía. Me van a fijar más. A ver, miren. Por ejemplo, un buen fin de semana el dueño de la empresa va al área de tesorería y le dice al tesorero lo siguiente: pásame
50.000 soles para mi fin de semana. ¿Qué hace el tesorero? Caballero, pues la plata es del dueño, ¿no? Toma tus 50.000 soles. Ya está. ¿Qué hace el contador? El tesorero le dice al dueño, no, ya, pero y tengo que llenar esta boleta de salida, de efectivo, ¿qué le pongo? Y el dueño le dice, ponlo a cuenta de dividendos, ¿no? Ok, pues, y le llega el documento al contador, ¿no? ¿Contador qué cosa registra? ¿Salida de dinero contra qué? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Tienen su cuenta 14 así. Esto lo he visto también en varios clientes. Y por millones. Un colegio muy pituco en Lima, muy ficho, hemos encontrado 7 millones así. Anticipo de dividendos. Ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien en IF o no? Digamos, esto se da en junio del año 2014. Entonces vamos y hacemos la adecuación de NIF. A ver, pregunta, señores. Cuando la SUNAT ve esto, que nos diga acá nuestra colega, cuando la SUNAT ve esto, ¿qué hace? ¿Qué hace la SUNAT? Al toque, además ya eso ya está ya cantado. ¿Te cobra 4.1 o no? Claro, ¿dónde está el 4.1? ¿Por qué la SUNAT te cobra 4.1? Porque para la SUNAT, ¿eso de cosa es? Es dividendo. No es un anticipo de dividendos, para la SUNAT es dividendo. Y tiene razón, porque en sustancia esto es un dividendo. O sea, ¿es cuenta por cobrar? Yo nunca he visto un accionista devolviendo esa plata. Porque la cuenta por cobrar se va a convertir en dinero. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿he visto un accionista devolver ese dinero? Nunca. Luego otros colegas dicen, pero no, porque la distribución de dividendos se hace a fin de año. ¿Quién dice eso? No, pero así dice la Ley General de Sociedades. Ya, eso no es NIF. Pero yo no puedo distribuir dividendos si no es cerrado la utilidad del ejercicio. Es que los dividendos no se distribuyen de la utilidad, los dividendos se distribuyen del resultado acumulado. ¿Se entiende o no? O sea, ¿de dónde sacas el dividendo? Del bolsillo de la empresa. ¿Cómo se llama el bolsillo de la empresa? Resultado acumulado. Así de facilito. Entonces, yo creo ahí, coincido con la SUNAT, que son pocas las conciencias que tengo con la SUNAT, de que sí es dividendo, porque no va a regresar, porque ya se lo vio el accionista. Tuvimos una discrepancia. Un cliente que tenemos de auditoría financiera contrató a otra firma como auditador de NIF. Y esa firma le dijo que esos 7 millones que están en cuenta por cobrar a accionistas está bien que es cuenta por cobrar porque no hay dividendo, porque no se ha cerrado el año, no se ha configurado la utilidad y que en la eventualidad de que el cliente no pague, el accionista no pague, que se registre un gasto por cobranza dudosa. Es la brutalidad que ha dicho este pato. Yo le digo, ¿por qué? Porque este señor no sé dónde lo aprendió NIF, o dónde la leyó, o no sé qué diplomado fue. Porque si usted lees el marco conceptual, dice lo siguiente, que gasto es el decremento de beneficios económicos de la empresa hacia afuera, en forma de consumo de activos, en forma de salida de beneficios económicos, y que no tienen nada que ver con los dueños del patrimonio. ¿Me dejo entender? O sea, gasto no tiene nada que ver, o sea, son independientes de las distribuciones que se hacen a los dueños del patrimonio. Se acabó el asunto. ¿Cómo puede pretender este señor decir que si no que le cobro al dueño, eso es cobranza dudosa y que es gasto? Cuando el marco conceptual lo niega en su descripción y en su definición de gasto. ¿Se entiende la figura? Si un accionista gasta la plata de la empresa, perdón, se consume la plata de la empresa, ¿es gasto? ¿Qué cosa es? Dividendo. Y eso puede tener muchísimas formas. Por ejemplo, el dueño puede decir lo siguiente: mi hijito acaba de acabar la carrera de administración y finanzas en una prestigiosa universidad, que entre de practicante, que empiece desde cero en la empresa. Pero claro, no le pone 700 soles de sueldo, le pone 5.000 soles de sueldo. Pregunta, ¿cuánto es gasto? ¿5.000? No, gasto 700. 2.400, 300 de diferencia de cosas es dividendo. Y no lo dice la SUNAT también cuando dice que los ejecutivos, que son familiares, que son accionistas, claro, y el exceso sobre el valor de mercado de cosas es dividendo. Y ahí estoy de acuerdo con la SUNAT completamente. ¿Me van a entender? Porque por estos medios los accionistas se pueden sacar dinero, ¿no? Pero eso no es gasto. La cosa es dividendo. Así de facilito. Si no, miren al congresista que
¿no? Le ponía unos sueldazos a sus trabajadores, ¿no? Y luego él les pedía la tarjeta del banco para ir a cobrar sus, ¿no? Las formas hay muchas, ¿no? De acuerdo. Ya. Miren lo que dice la norma, ¿eh? Normalmente distribuimos el arrendamiento operativo de manera lineal. Normalmente. Como digo, esto le puede gustar a la SUNAT. A menos, dice, a ver. Se acabó esto. Me pasé. Acá está. No. Desapareció. Acá está. A menos, dice, linealmente, a menos que resulte más apropiado el uso de otra base de carácter sistemático que recoja en forma más representativa el patrón de generación de beneficios. Cada vez que yo leo una norma contable busco aplicarlo en la realidad. ¿En qué realidad? A ver, reconocer de manera lineal, ¿qué significa? Que si yo contrato un local por 240.000 soles al año, ¿cuánto mandaría mensualmente al gasto? 140.000 entre 12, ¿no? 20.000 soles mensuales. Ok, eso es lineal. Pero la norma dice, a menos que otro patrón refleje el carácter sistemático del ingreso que está asociado. Lo que pasa es que normalmente cuando uno arrienda un local, cualquier cosa que uno arriende, lo hace para generar plata, ¿o no? No lo hace para perder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede haber situaciones donde yo alquilo para generar ingresos? Sí. Entonces, la generación de ingresos puede marcar la pauta. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que les comenté estas torres publicitarias? ¿De acuerdo? Ya está. La empresa tiene esas torres publicitarias, varias de ellas puestas en Asia, en la Panamericana Sur, kilómetro 100. ¿De acuerdo? Listo. Esos paneles publicitarios están puestos en casas, en azoteas y en patios, ahí en las playas de Asia. ¿De acuerdo? Pagan arrendamiento todo el año. Imagínate que pagan $5.000 mensuales, todo el año. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿para qué ellos arriendan esto? ¿Sí o no? Para generar ingresos. ¿De acuerdo? Ingresos. ¿Cuál es el ingreso que genera esta empresa? ¿Qué ingreso genera con estos paneles publicitarios? Vende el espacio, alquila el espacio publicitario a Cerveza Brahma, a Cristal, a Pilsen, alquila el espacio publicitario. Pero estamos en Asia. ¿Cuántos meses al año se arrienda ese espacio? Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Febrero, marzo, bueno, por ahí. Todo el resto del año, si ustedes pasan por la Panamericana, esos espacios están vacíos. Pero todo el tiempo pagan el alquiler. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el patrón? Ahorita, ¿cómo está haciendo la empresa para reconocer los gastos? Si acá tenemos ingresos y acá tenemos el tiempo, desde enero hasta diciembre. ¿Cómo se está reconociendo ahorita los gastos? Los gastos lo están haciendo así. Así están los gastos. De manera lineal, como lo dice la norma. Pero ¿cómo están los ingresos? Los ingresos son puntuales, ¿no? Los ingresos están acá, el ingreso está acá, está en febrero y está en marzo. Estos son los ingresos. 4 puntos. ¿Cómo están los gastos? Así. Pregunta, señores. ¿El reconocimiento del gasto refleja el patrón de ingresos? No, no refleja. En la adopción de NIF le hemos dicho a este cliente, mira, podemos mejorar tu estado de ganancias y pérdidas. Claro, porque ellos me dicen, ¿cómo capté esta idea? Les comento. Buscando temas de adopción de NIF, una de las quejas que tenía la gerencia financiera es, mira, Freddy, hay meses donde los paneles publicitarios que tenemos en Asia, en la parte de la carretera, nos bajan nuestro margen de operación, porque en esos meses de invierno no alquilamos nada, me dice. Siempre seguimos, pero sí pagamos. ¿Habrá forma de diferirlo? Me decía, ¿no? ¿Cómo puedo diferir este gasto para que no me patee el estado de ganancias y pérdidas? ¿Y dónde estaba la respuesta? Acá.
¿Se puede diferir? Sí. ¿Para qué? Para reflejar el patrón de ingresos. ¿Sí o no? ¿Le interesará esto a la SUNAT? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Porque todo el gasto hay que partirlo por temporada, bueno, y por ahí podríamos elevar la base impositiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendría que hacer la empresa, ¿no? Alocar el gasto a las temporadas. Y en la temporada donde no vende nada, no habrá ni gasto, no habrá ingreso. Pero sí va a haber pago. Entonces, ¿qué hacemos con ese gasto? Lo diferimos. ¿Quién lo permite? La NIC 17, en arrendamientos operativos. ¿De acuerdo? Luego tenemos, acá hay unos casitos prácticos sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué haríamos? Bueno, esto lo puse porque una universidad tenía un contrato de arrendamiento, ya, de arrendamiento. Bueno, una universidad, ¿qué ha hecho? Ha alquilado un palco suite durante un plazo de 10 años, ¿de acuerdo? ¿Y para qué lo utilizan? Bueno, a los profesores más destacados del mes o del trimestre los manda al palco suite a que vean un clásico del reconocidísimo y competitivo fútbol peruano, ¿no? Imagínense. Eso sería un castigo. Ver un partido de fútbol peruano es un castigo total. Pero bueno, dice que lo mandan allá. Entonces, pero el contrato decía contrato de cesión de uso por 10 años. Y el contador estaba medio rayado porque nunca había visto un contrato de cesión en uso. Le digo, pero eso es un alquiler, pues le digo. Allá, me decía. Tengan cuidado con los nombrecitos, ¿no? El nombrecito, lo que importa es la sustancia. El punto B es interesante porque dice, una empresa arrienda el uso de un auditorio para la exhibición del cuerpo humano real y fascinante por el periodo que va desde enero de octubre de 2010 al 30 de junio del 2011. El plazo de arrendamiento es por 9 meses por un pago mensual de 50.000. Entonces, si el contador no ha leído las NIF, diría pues 50.000 cada 9 meses, ¿no? Y se va al gasto. Pero, ¿cómo sería el patrón de reconocimiento de ingresos de este tipo de negocios? ¿Cómo sería? Ahí lo voy a poner tres escenarios. Tres escenarios. O sea, ¿cómo sería el ingreso de este tipo de negocios? Acá tres patrones, ¿no? Ingreso, ingreso, ingreso y acá el tiempo. Tiempo. El ingreso sería lineal, sería ascendente o sería descendente. O sea, ¿cómo ustedes creen que es el patrón de ingresos de un negocio de esta naturaleza? Ese tipo de negocios crea primero una gran expectativa. La gente se aglomera, hay un montón de colas y todo. Luego pasa la expectativa y ya la gente pierde el interés. Inclusive la dueña de ese negocio tuvo que robarse el pulmón para que haga publicidad y la gente retome el interés. ¿Se acuerdan de lo que pasó? Entonces, ¿cuál sería el patrón de reconocimiento de ingresos? A, B o C. O sea, mejor dicho, ¿cómo funcionan los ingresos en la realidad? A, B o C. Sí, ¿verdad? Y pasa en todos lados. He visto que han abierto por acá un patio de juegos para niños, ¿no? ¿No han visto? ¿No tienen hijos? No, ¿cómo se llama? Donde hay un montón de juegos, máquinas, para todo para niños. Lo he visto viniendo por la carretera, en frente. Bueno, no, Plaza Vea no, Happyland. Happyland, ya, para los niños. Esta Plaza Vea. Cuando ponen ese tipo de negocios, igualito, la gente se aglomera un montón. En Lima, en Jockey Plaza, cuando pusieron Diversity, como pusieron Diversity era imposible, ¿no? Mis hijas querían ir, pero cuando veíamos unas colas impresionantes, por ahí las convencí y las llevaba a otros lados. Pero ahora vas, cualquier hora del día vas, o menos da la gente. Ya, entonces el patrón de ingresos funciona como el punto C. Entonces, ¿qué dice la norma? Le dice lo siguiente, que puedes empatar el patrón de ingresos con el patrón de gastos en un arrendamiento operativo. O sea, no necesariamente tiene que ser lineal. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. En el punto C, dice, una empresa puede arrendar un almacén a un costo de 10.000, que es el valor razonable, valor de mercado, pero el arrendador ofrece un pago de 7.000 por los primeros 3 meses por un plazo de 10. Este ofrecimiento es para eliminar la competencia.
Entonces, ¿cómo va a funcionar los pagos? Los pagos van a funcionar de esta manera. 7.000, 7.000 y 7.000 los primeros 3 meses y 10.000 los siguientes 7 meses, ¿no? ¿De acuerdo? Si nosotros no hacemos caso a las NIF, tendríamos que registrar 7.000, tendríamos que registrar los pagos igual que los gastos. ¿Pero qué dice la norma contable? No. Si el patrón de ingresos es así, o sea, es lineal, hace el gasto lineal. ¿Cómo haríamos aquí el gasto lineal? Fácil. ¿Cuánto es el total del contrato? El total, 91.000. Entre 10, 9.100. Entonces, no vamos a respetar aquí el pago, vamos a respetar un gasto lineal. Entonces, ¿cómo serían los registros contables? En el primer mes, gasto 9.100, cuenta por pagar, vamos a hacer crecer esto un poquito. Y la parte contable se cuadra rápidamente. Miren. Primer año o primer mes, gasto 9.100, cargo. Abono, cuenta por pagar por 2.100. ¿Y cuánto va a salir de dinero? 7.000. El asiento contable cuadra, ¿no? Claro que de aquí hay un gasto que no es tributario, ¿no? ¿Cuánto es el gasto no tributario? 2.100. Que eso ya viene con el tema de los impuestos diferidos, ¿no? En el siguiente mes va a haber un gasto de 9.100, una cuenta por pagar de 2.100, pero una salida de efectivo por 7.000. ¿De acuerdo? Gasto, pago. Vamos a poner los registros contables para que se entienda mejor esto. Sería así. Primer mes sería así. ¿Cuánto es el pago? Es 7.000 y el gasto es 9.100. Ya. ¿Cómo sería? Cuenta por pagar. Va a venirme una factura por cuánto en el primer mes. Por 7. ¿De acuerdo? Va a poner el mismo tamaño, ¿no? Ya. Sería una cuenta por pagar en el primer mes de 7.000. Ya. Pero el gasto, ya hemos visto que no va a ser 7.000, va a ser 9.100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me falta? 2.100 como cuenta por pagar. A este le llamaré cuenta por pagar 1 y esta cuenta por pagar 2. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas? Que esta va a estar facturada y esta no. Va a ser facturada después. ¿Se acuerdan que en la 42 ahora el plan contable dice 42 facturas emitidas, facturas no emitidas? Ya, esta iría a la factura no emitida. ¿De acuerdo? Al siguiente mes lo mismo y al siguiente mes lo mismo. ¿De acuerdo? En el cuarto mes empieza el asunto a dar la vuelta. ¿Cómo sería en el cuarto mes? Vamos a ver. En el cuarto mes, ¿cuánto va a ser la cuenta por pagar facturada? 10.000, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el gasto? 9.100. Ahora no me cuadra, pero para el otro lado del plan, ahí está. ¿Cuánto es lo no facturado? Ahora miren cuánto se ha acumulado en el no facturado. Miren cuánto se ha acumulado. Vamos a sumar los 3 componentes. Se ha acumulado. ¿Sí o no? Se ha acumulado 6.300. El primer periodo, después del tercero, el cuarto, tenemos que hay un extorno de ¿cuánto? De 900. ¿Cuántas veces va a pasar eso? 7. Por 900 le voy a dar la vuelta completita a estos 6.300. ¿Sí o no? Ya está. Y así va a funcionar este reconocimiento, ¿no? Así para los siguientes 9 meses. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces le va a dar vuelta completita a esta cuenta por pagar de 6.300. Si esto fueran años, generaría impuestos diferidos. ¿De acuerdo? El primer año tendríamos un impuesto diferido acá del 2.100. Esta cuenta por pagar existe contablemente, pero tributariamente no existe. Así que esto me da un activo por impuesto a la renta diferido del 30% de eso. Listo. Pero bueno, eso lo verán con su profe en la NIC 12, ¿no? Ya, así que
vamos a descansar un rato y venimos con 40, ¿no? Que hay que también completar.